que pese a las diferencias que podamos tener entre sectores políticos, le ha apostado como ningún otro al sector agropecuario y ha puesto en la agenda pública la importancia del sector agropecuario. El que hoy estemos discutiendo con todos los gremios de la producción hacia dónde y cómo debemos dirigirnos es la muestra de eso. Y pese a las diferencias, el crecimiento del sector demuestra que allí, donde ustedes, donde el gobierno, donde seguramente quienes estamos alrededor del sector queremos apostar, tenemos la posibilidad de transformar a Colombia. Creo que hoy podemos decir que esa transición energética, que la descarbonización, que la posibilidad de que Colombia dé una respuesta a la crisis climática está en la agricultura, y es ahí donde hemos propuesto fundar ese gran acuerdo del sector agropecuario, el acuerdo por la reforma agraria, porque está en la agricultura la posibilidad y el futuro de Colombia. Y dentro de eso, el café significa mucho para la apuesta de este gobierno, porque en el café están más de 500.000 familias, lo han dicho ustedes, familias campesinas, familias étnicas, producción comunitaria, que ha resistido a los embates de la guerra. ¿Y por qué? Porque la producción campesina, familiar, étnica y comunitaria, como lo es el café, es una producción diversa, rotativa, que cuida los cultivos, que cuida el suelo, que ha tenido mejores prácticas alrededor del agua, una caficultura que pese a los problemas fitosanitarios, que pese a los problemas del mercado, al ser diversificada ha logrado resistir. Y ahí se fundan las apuestas de un gobierno por fortalecer los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. Y no podría entonces ser otra la decisión que acompañar de manera sólida, de manera decidida e irrevocable el crecimiento del sector cafetero, un sector que además ha demostrado a lo largo de la historia que se puede construir un gremio desde el territorio. Creo que la estructura cafetera es sin duda y por esencia la estructura más democrática del sector agropecuario, lo reconocemos. Y como lo hemos dicho con el presidente Germán Bahamón, vamos a ir a fortalecer la democracia cafetera, los comités cafeteros, la discusión de todos los productores, cedulados y no cedulados, para definir de la mano, en conjunto, de manera concertada, cómo deben ser las apuestas de la política pública cafetera para seguir fortaleciendo esa estructura cafetera, pero también para que desde el gobierno nacional, como nos corresponde, nuestra política sea más certera y más efectiva en los territorios. De ahí el diálogo que iniciamos en el Cauca, de ahí la posibilidad de encontrarnos, pese a las diferencias, a encontrar esos puntos en común que nos permitan avanzar en eso que permítanme decir, creo que es un acuerdo irrevocable, es que el sector cafetero en Colombia tiene que seguir creciendo y crece de la mano de las familias campesinas que le han dado a Colombia la posibilidad de soñar con un país justo y en democracia. Eso lo demuestra que el café esté creciendo en zonas históricas del conflicto, el Cauca, Nariño, que hoy tengamos un nuevo mundo cafetero, que cada vez nos exige y nos demanda una mayor articulación. Allí, en esos territorios de la guerra, es donde hoy podemos construir todos juntos de la mano una apuesta por transformar los territorios, porque no hay inversión donde hay problemas de seguridad, pero no hay seguridad donde no hay inversión. Apostémosle entonces todos juntos a transformar esos territorios de la mano con esas familias campesinas que creen en el café y que al lado del café permiten sostener el abastecimiento alimentario de Colombia. Por eso el gobierno nacional ha decidido estimular de manera firme, como lo hicimos en esta vigencia, muchos de los instrumentos a los que aquí se han hecho mención. El FAIA, nuestro incentivo para poder tener insumos agropecuarios a menores costos en los territorios. Se ha calificado acá, sobraría que lo diga desde el Ministerio de Agricultura, como un éxito. Queremos seguir operándolo. Colocar más recursos en tasa subsidiada y en ICR es un compromiso del Gobierno Nacional para los próximos años. Y en esa tarea queremos hacer una apuesta por democratizar el crédito de fomento agropecuario. Saben ustedes que en este sector contamos, como en ningún otro, con la inversión forzosa, que le ha permitido a los productores contar con un crédito que se invierta en el campo colombiano. ¿Por qué la inversión forzosa? Porque hace más de 60 años dimos la discusión, la banca no invierte en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque es quizás de los sectores más riesgosos.
Tenemos inversión forzosa hace más de 60 años, más de 4.1 billones del crédito de fomento agropecuario de esa inversión forzosa se han colocado en el sector y han apalancado también y fundamentalmente la actividad cafetera. Pero hoy afrontamos una discusión, la crisis climática. La actividad agropecuaria es más riesgosa. Las lluvias no llegan cuando las esperamos, se nos alargan las temporadas de sequía, cuando llegan las lluvias nuestros suelos no están listos, llegan más lluvias de las que esperamos o se concentran en tiempos más cortos. Las temperaturas en el océano siguen subiendo. El clima subió 1.5 grados en el último año y está sobrepasando todas las metas que teníamos en la discusión climática en el mundo. Hoy tenemos una crisis que hay que afrontar. Y no puede seguir siendo el sector agropecuario el que asuma los mayores impactos de la crisis climática sin que acompañemos la transformación de nuestros sistemas productivos para fortalecerlos. Pero no solo para estar preparados, sino en lo fundamental, la pregunta es cómo contribuye el sector agropecuario a mitigar la crisis climática. Podemos mejorar nuestras prácticas, tenemos una responsabilidad fundamental con el cuidado de los suelos, con el cuidado del agua, con el cuidado de los bosques. Si no cambiamos nuestras prácticas agropecuarias y nuestras prácticas de consumo, seguramente el futuro, no de ustedes, del mundo entero, está en vilo. Por eso lo que aquí se ha hecho, de la forma en la que este gremio se ha preparado, no solo para atender los requisitos del mercado en relación con los estándares ambientales, como lo que se ha hecho frente al Pacto Verde de la mano con el Ministerio de Agricultura, sino en lo fundamental, proponer innovación y tecnología que nos permita tener una mejor producción, pero una producción más sostenible, una producción resiliente. Estamos en crisis climática y mantener la actividad agropecuaria implica que la pensemos hacia el futuro. El café de Colombia tiene que seguir siendo un café de calidad, un café de cara al mundo, pero un café con responsabilidad social y ambiental. Y allí les quiero proponer los 3 escenarios en los cuales la caficultura, de la mano con la apuesta del gobierno nacional, de la mano con ese programa que el presidente Gustavo Petro ha propuesto al país, podemos fortalecer. 3 crisis que afectan al mundo y que sin duda tienen un correlato en nuestro país. La primera crisis, la del hambre. El mundo vive hambre, no porque no se produzca lo suficiente, sino porque no producimos de manera responsable y la redistribución de los alimentos no es justa. El mundo vive hambre, en el país hay hambre. La caficultura en Colombia, que es una caficultura mayoritariamente campesina, nos permite decir que esas familias que están produciendo, que producen mejor, que son acompañadas por el Estado, tienen la posibilidad de garantizar seguridad y soberanía alimentaria para ellas, pero también para sus regiones. El 70% de los alimentos se producen en la agricultura campesina. Sigamos entonces de la mano fortaleciendo esos sistemas agroalimentarios para asegurar que Colombia no pase hambre y ojalá podamos ser una potencia agroalimentaria para la región y, por qué no, para el mundo. La segunda crisis, ya la he mencionado, la crisis climática. Necesitamos transitar a un país que descarbonice su economía. Aquí, en la agricultura campesina, en la agricultura cafetera, está la posibilidad de que nosotros le propongamos al mundo un modelo justo y eficiente frente a la crisis climática. Pero finalmente permítanme hablarles de la paz. En el café de Colombia se ha asentado también, se ha sembrado la esperanza de la paz. Muchos de ustedes han sido testigos de cómo podemos avanzar en la sustitución de las economías ilícitas, permitiendo consolidar esta economía cafetera en los territorios de la guerra. Lo que pasó en Argelia, lo que hemos hecho en el Cauca, los diálogos que han venido avanzando en esos territorios que aún no hemos logrado sustraer de la violencia, auguran la posibilidad de que podamos hablar en un futuro allí de la paz. Donde se produce más y se produce mejor, la violencia empieza a arrinconarse y los actores armados que insisten en controlar los territorios por las vías de las armas tendrán que ser aislados. Y eso implica un crecimiento económico importante. Por eso creemos que podemos trabajar en conjunto para seguir abriendo mercados, para que nuestro café sea recibido en muchos lugares, sea valorado por su calidad, y por qué no, lo decía usted, señor presidente de este Congreso, por la posibilidad de tener sellos de origen de un café que sea respaldado en el mundo, no solo por su producción sostenible y resiliente, no solo por la calidad, sino también porque contribuye y porque aporta a la paz de Colombia. Con ello queremos decirles,
nuestro compromiso absoluto por aportar al fortalecimiento de la estructura cafetera. La democracia cafetera en Colombia es un ejemplo de cómo podemos fortalecer otros sectores. Qué bueno que un sector que viene creciendo como el cacao aprenda de las buenas experiencias, de la garantía de compra, del Fondo de Estabilización de Precios. Permítanos también decir y reafirmar nuestro compromiso, podría decir que el del sector, pero lo hablo a nombre del Gobierno Nacional, para construir al interior del fondo de los cafeteros y al interior del Fondo de Estabilización de Precios apuestas seguras que hagan de este mundo cafetero un mundo más preparado, un mundo que nos permita afrontar las crisis, porque siempre habrán crisis, pero un mundo que le demuestre a Colombia que este baluarte de la economía nacional debe seguir siendo hoy un faro para la construcción del sector agropecuario. Hemos dicho también, y lo hemos dicho de manera a veces un poco fuerte, necesitamos que el Fondo de Estabilización de Precios tenga otra dinámica. No puede ser un fondo que espere que llegue la crisis, tiene que ser un fondo que adopte medidas preventivas. Y tenemos que tener frente a la administración del fondo que preside este ministerio una gestión preventiva y que lo fondee. No podemos esperar que con los recursos que están allí afrontemos una posible crisis. Necesitamos que los cafeteros den la discusión de la contribución al Fondo de Estabilización de Precios y que pongamos al frente una persona que nos ayude a buscar los recursos necesarios para que cuando sea el momento nosotros estemos preparados. Defendamos los bienes públicos del Fondo Nacional del Café. Identifiquemos entonces cuál es la mejor ruta para fortalecer ese fondo, para construir una apuesta democrática y de gobernanza al interior de ese fondo. Trabajemos por esa fiesta y esa esperanza que pueden ser los cafeteros para la Colombia, esa Colombia que quiere transitar hacia la paz, esa Colombia que como ninguna otra ha transitado en la transición energética. Convoquemos a la unidad de los cafeteros, permítanme convocar a la unidad del pueblo colombiano, permítanme reafirmar la voluntad de este gobierno y de nuestro presidente Gustavo Petro para buscar un acuerdo de unidad nacional que nos permita construir la paz en Colombia, una Colombia que lucha contra el hambre, una Colombia que le hace frente a la crisis climática y en lo fundamental una Colombia unida por la paz, porque esta Colombia puede ser una potencia agroalimentaria y en la paz de Colombia está la revolución por la vida. Muchas gracias.